Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco reza por los papas difuntos en las catacumbas romanas. Acompañado por el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, el Papa cumplió con esta tradición, visitar la cripta de la Basílica. Allí reposan para siempre varios pontífices. Francisco rezó ante la tumba de Pablo VI y también delante de la de Benedicto XV. Antes de continuar visitando las demás capillas. Una de ellas es la Capilla Clementina, que es el lugar más cercano a la tumba de San Pedro en la necrópolis vaticana. También Francisco rezó en las tumbas de Pío XII y Pío XI. Las grutas vaticanas son uno de los lugares más visitados de la basílica y uno de los más antiguos, que además de reliquias y tumbas, alberga estatuas, pinturas y mosaicos. La Federación Internacional de Universidades Católicas, reunidas en Roma, recibe la visita del Papa Francisco. Francisco se reunió con la Federación Internacional de Universidades Católicas, que celebra en Roma un congreso sobre los nuevos desafíos que afrontan estas instituciones educativas. El Papa reflexionó sobre cómo estos desafíos afectan a la misión de la universidad. Por eso recordó a los docentes que son responsables no solo de la formación de buenos profesionales, sino también de los futuros protagonistas del bien común. In questo orizzonte l'università ha una coscienza, ma anche una forza intellettuale e morale, la cui responsabilità va oltre la persona da educare e si estende alle necessità di tutta l'umanità. Francisco insistió en que la educación de los líderes del mañana no solo debe centrarse en sus mentes, sino también en el desarrollo de sus corazones y de sus conciencias. El saber científico y tecnológico debe combinarse con la sensibilidad, sobre todo en el caso de las universidades católicas. Un'educazione ridotta a mera istruzione tecnica o a mera informazione diventa un'alienazione dell'educazione. Ritenere di poter trasmettere conoscenza, astraendo dalla loro dimensione etica, sarebbe come rinunciare a educare. Por último, Francisco les pidió que contribuyan a crear una comunidad académica internacional más unida para favorecer el desarrollo cultural de los individuos y de los pueblos. También el Papa tuvo un especial recuerdo hacia el cardenal John Henry Newman, patrón de esta Federación Internacional de Universidades Católicas. El Papa Francisco ha celebrado una misa en memoria de los cardenales y obispos fallecidos el último año. Francisco presidió una misa en memoria del servicio y la entrega de los 13 cardenales y 147 obispos que han fallecido durante el último año. La ceremonia inició con la procesión hasta el altar de la Cátedra de San Pedro, en un ambiente de máximo recogimiento, aunque la Gendarmería Vaticana tuvo que correr para ayudar al cardenal Javier Lozano Barragán, que sufrió un revés cayendo al piso. Durante su homilía, Francisco invitó a hacer un constante examen de conciencia, propuso preguntarse sobre la dirección y sentido de la propia vida y si ésta nos acerca a Dios y a los demás. La vita è tutta un'uscita, dal grembo dalla madre per venire alla luce, dall'infanzia per entrare nell'adolescenza, dall'adolescenza alla vita adulta e così via, fino all'uscita da questo mondo. Oggi, mentre preghiamo per i nostri fratelli cardinali e vescovi che sono usciti da questa vita per andare incontro al risorto, non possiamo dimenticare l'uscita più importante e più difficile, che dà senso a tutte le altre, quella da noi stessi. El Papa dijo que no se trata de pequeñas obras de caridad, sino más bien de cuestiones de vida, cuestiones de resurrección. Solo uscendo da noi stessi apriamo la porta che conduce al Signore. Chiediamo questa grazia. Signore, desidero venire a Te attraverso le strade e i compagni di viaggio di ogni giorno. Aiutami a uscire da me stesso per andare incontro a Te che sei la vita. Antes de concluir, Francisco puso como ejemplo a San Ignacio de Loyola, quien antes de tomar una decisión importante, invitaba a imaginarse ya en presencia de Dios al final de los días.
el periodista Gianni Valente ha publicado un libro que contiene una entrevista profunda al Papa Francisco. Un libro intervista con Papa Francesco si intitola Senza di lui non possiamo far nulla, riprendendo le parole del Vangelo, appunto senza Gesù non possiamo far nulla. A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de Lucas, tenemos la escena del banquete. Un amo prepara un banquete y envía a su criado para que le avise a los convidados que ya está listo. Ese banquete es el reino de Dios. Y entonces, al invitar a los convidados, comienzan a excusarse. Uno le dice que tienes 5 yuntas de huellas, que tiene que ir a probarlo. El otro le dice que se acaba de casar. El otro le dice que tiene que ser miles de excusas. Cuando llega el criado a avisarle, Señor, les he avisado, pero nadie ha querido atender. El amo indignado le dice, entonces vayan por las calles y díganle a todos los pobres, los lisiados, los ciegos, aquello despreciable por esta sociedad, de que vengan y que gocen del banquete del Señor. Y entonces van a todos y se llega un gentío inmenso. Luego le dice, todavía, Señor, hay espacio. Ya hicimos todo lo que nos pediste. Y el amo le dice, entonces váyanse a los caminos, váyanse a los ríos, a las montañas, a los valles, e inviten a todos aquellos que vengan a gozar del banquete. Y dice, y les aseguro que aquellos invitados especiales no entrarán a gozar del banquete del Señor. Es claro el mensaje. Nos está diciendo que los primeros en ser invitados a gozar del reino es el pueblo de Israel. Pero no le quisieron reconocer muchos de ellos. Luego son invitados a gozar aquellos que supuestamente están más cerca del Señor. Los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, etc. Pero no, muchas veces tampoco logran entender la ventaja de gozar del banquete del Señor. ¿Por qué? Porque están afanados en la ambición de poder, en las administraciones, etc. El Señor ahora nos dice que son los pobres, los marginados, los que entienden el mensaje del reino de Dios y los que recibirán la dicha de estar junto a Él en la mesa. En Estados Unidos, un juez federal bloquea requerimiento de seguro médico de inmigrantes. La norma que el juez federal Michael Simon bloqueó buscaba que quienes solicitaran visas de inmigrante probaran que tenían los recursos económicos suficientes, ya sea para llegar a Estados Unidos con un seguro médico internacional o para adquirir uno estando dentro del país. Según este juez, esta regulación crearía separación familiar. Enfrentar un riesgo probable de ser separado de los miembros de su familia y un retraso en la obtención de una visa a la que los miembros de la familia tendrían derecho es un daño irreparable. Ariel Ruiz, analista de políticas públicas en el Instituto de Políticas Migratorias, alertó sobre el impacto que tendría esta regla si llegara a entrar en efecto. Esta norma podría afectar a 65% de las personas que buscan entrar a Estados Unidos. 34% de ellos son personas que tienen un green card, una mica en Estados Unidos, pero que no tienen un seguro médico. Y el otro 31% son personas que sí tienen un seguro médico, pero es un seguro médico que requiere o que es público, que requiere algún tipo de ayuda del gobierno. Según Ruiz, esta medida excluiría a 2 de cada 3 futuros inmigrantes, muchos de ellos extranjeros que buscan reunificarse con sus familias en Estados Unidos. Esta regulación fue bloqueada antes de que entrara en efecto el 3 de noviembre, sin embargo, la disputa legal continúa.
Guatemala crea fiscalía especializada contra el tráfico ilícito de migrantes. Buscando agua para tomar y en vez de buscar agua ahí había una cámara para migración y escuché un ruido que viene el helicóptero y desde ahí nos agarraron. Esta es la narración de Nicolás Takushik López, una guatemalteca de 22 años quien pagó a un coyote para llegar a Estados Unidos, pero fue detenida en Nuevo Laredo, Texas, y después fue deportada. Ella es tan solo una de los 45,000 guatemaltecos que han sido retornados este año y que se enfrentan a los peligros del viaje ilegal hacia Estados Unidos, que incluye secuestros y violaciones. Para prevenir el viaje de los migrantes y desarticular las estructuras criminales, el Ministerio Público de Guatemala creó una fiscalía especializada contra el tráfico ilícito de migrantes. Guatemala es un país de tránsito de migrantes de diversos países del mundo, desde África, Asia, América del Sur y del Triángulo Norte. La creación se da con el apoyo de Estados Unidos y el embajador acreditado en Guatemala destacó que las ganancias de las estructuras criminales son millonarias y que las deportaciones continuarán. Intentan ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados. En Nicaragua, el gobierno de Ortega bloquea el papel y tinta, con lo que ahoga económicamente el periódico La Prensa. Los propietarios del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, se encuentran preocupados porque la Dirección General de Aduanas del país mantiene retenida la tinta, el papel y otros insumos. Jaime Chamorro, director del rotativo, denunció que la orden del bloqueo viene del propio presidente Daniel Ortega. Una orden de la presidencia que nadie puede discutir aquí. Entonces, eso no hay, estamos claros que no va a haber papel periódico. Chamorro asegura que en 15 meses de bloqueo el periódico pasó de 16 a 8 páginas. Además, se cambió el tipo de papel por uno más costoso. Con papel bond más caro, más difícil, más tiempo de impresión. Y por lo tanto, pues, eso nos perjudica económicamente. Sin embargo, funcionarios estatales como el diputado Jacinto Suárez señalan que la prensa aún tiene insumos para seguir imprimiendo. Si tienen papel, tienen tinta, tienen todo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que el Estado de Nicaragua viola sistemáticamente la libertad de prensa, mientras que las autoridades gubernamentales sostienen que son respetuosos del derecho a la información. En El Salvador, crean Fomilenial, una organización que busca generar oportunidades para evitar que los jóvenes opten por la migración. Para fomentar la permanencia de jóvenes en el país y evitar así la fuga de una importante fuerza laboral, una empresa aérea de El Salvador impulsa el programa Fomilenio 2. Alfredo Gutiérrez, empleado de Aeroman, cuenta su experiencia y da su opinión sobre la migración. Pues la verdad que no tuvieron a lo mejor la misma oportunidad o no se dieron cuenta en su momento y pues ahora emigraron para allá ilegalmente, o sea, arriesgando su vida en el camino hacia Estados Unidos. El programa cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, como explica su director ejecutivo, William Pleites. Es reducir también llamémosle, el interés por emigrar. El programa fue concebido en el año 2014 y ya cuenta con el apoyo de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos. Marisela Rodríguez, alumna y trabajadora, asegura que en algún momento consideró emigrar. La verdad sí se cruza por la mente querer ver, decir si no prospero aquí, ver si prospero en otro lado, pero la verdad que si uno sabe esperar y tiene fe, hay oportunidades. Las autoridades de varios países observan este tipo de iniciativas para aplicar en sus naciones y lograr contener a un grupo de jóvenes que en ocasiones solo ven futuro fuera de sus fronteras. En El Salvador, el FMLN rechaza la decisión de la administración Bukele de retirar su personal diplomático de Venezuela.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, lamenta la decisión del presidente Nayib Bukele de expulsar a los diplomáticos venezolanos, desconociendo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y respaldando a Juan Guaidó como presidente interino. Esto, sostiene, no es una manera de hacer política internacional. La pregunta es, ¿qué se gana? No se gana. Aquí creo que se pierde, porque el país siempre ha sido un buen interlocutor con el resto de otros países en contribuir a una política de diálogo internacional. Aplicando el principio de reciprocidad, el gobierno de Venezuela expulsó al personal diplomático salvadoreño en Caracas. Bukele respondió que los funcionarios fueron nombrados por el gobierno de Sánchez Serén, a quienes llamaba sus amigos. Mientras en el Congreso salvadoreño, otras fracciones políticas aplauden la postura del Ejecutivo. Hemos visto cómo han muerto muchísimos ciudadanos venezolanos, hemos visto la calamidad económica en que se encuentra Venezuela, así que creemos que y acompañamos esa decisión que ha tomado el señor presidente. Venezolanos residentes en El Salvador están a favor de Bukele, pero piden no quedar sin representación diplomática. En El Salvador, 44,000 personas se inscriben al programa de migración laboral. Más de 44,000 salvadoreños ingresaron al sitio del Ministerio de Trabajo para inscribirse en el programa de oportunidad laboral en Estados Unidos. Se ha hecho un proceso de pasar 4 fases. Esas 4 fases han ido depurando prácticamente y preseleccionando. En este momento tenemos una preselección de 5.800 personas aproximadamente. Para abordar el tema de la contratación de salvadoreños en Estados Unidos e intereses de inversión en el país, el senador de Arizona, Tony Rivero, realiza una visita al país junto a empresarios norteamericanos. Estamos aquí para desarrollar una relación con el país de El Salvador para enviar lo mejor del Salvador, que es su trabajo y sus trabajadores, al estado de Arizona. ¿Por qué es importante? Porque hay falta de trabajo de trabajadores en Arizona, falta de oportunidades aquí en El Salvador, y este va a ser un beneficio mutuo. Nos van a enviar la solicitud de forma directa cuántas personas necesitan, hombre, mujer, edades, perfil, para qué área. En base a eso, ok, de los 5.800 acá está, acá los tenemos. En Bolivia, Cabildo Popular exige la renuncia de Evo Morales. La oposición boliviana llama a paralizar el Estado para obligar a Evo Morales a dejar el poder. En un mitin multitudinario en la ciudad de Santa Cruz, el líder cívico Luis Fernando Camacho instó este lunes a tomar las instituciones gubernamentales y a bloquear las fronteras para ahogar al gobierno de Morales. Camacho se ha convertido en una figura clave. Su desafío llega tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio al presidente boliviano para renunciar. Desde hoy no le ingresa un solo peso al Estado. Vamos a tomar todas las instituciones pacíficas, vamos a resguardarlas. No tiene los días contados en el Palacio de Gobierno. No le va a pasar nada, nadie le va a hacer absolutamente nada físicamente, pero el Palacio vuelve a ser de Bolivia y de Dios. La crisis boliviana, marcada por feroces protestas y choques entre partidarios y detractores de Morales, se desató después de las elecciones del 20 de octubre, en las que, según la oposición, hubo fraude para permitir la reelección del presidente. Caiga, no se puede quedar en el poder. No podemos estar gobernados por una persona loca, por una persona malévola que quiere matarnos de hambre. No es Venezuela y no nos vamos a dejar. El llamamiento al bloqueo del país se produjo el mismo día que el helicóptero de Evo Morales realizó un aterrizaje de emergencia cuando volvía de inaugurar una carretera en la región de La Paz. El presidente ha asegurado en Twitter que se encuentra bien. Las autoridades han limitado a decir que el incidente será debidamente investigado. El fotoperiodista alemán Gerd Daniel relata cómo vivió la caída del muro de Berlín hace 30 años. El centro de Berlín. Los rascacielos y los turistas llenan estas calles, pero hasta 1989 aquí se hallaba la Franja de la Muerte, una zona a la que los berlineses no tenían acceso. Gerd Daniel creció en Berlín Oriental. El muro se hallaba justo al lado de su casa. Aquí comenzó con la fotografía. Tomé mi teleobjetivo e hice fotos desde muy lejos. Estaba terminantemente prohibido tomar fotos del área fronteriza. Estas imágenes muestran el cambio radical que ha experimentado Berlín. Esta zona árida se ha convertido en el barrio gubernamental. La ciudad ha cambiado, pero algunas cosas siguen igual. La gente necesita amor y también comida.
Solía venir aquí con la cámara porque era una zona con mucho movimiento, muchas cosas que fotografiar. Y algo que no ha cambiado es el puesto de comida Konopke. Todavía existe. El puestito es famoso por sus salchichas de curry. Konopke lleva 90 años vendiendo salchichas y ofreciendo el mismo menú, aunque ahora la clientela es muy diferente. Antes era este un barrio obrero. Había muchas fábricas y los obreros venían aquí cuando iban o cuando salían del trabajo. La puerta de Brandeburgo. Para muchos berlineses del este, aquí terminaba el mundo. La ciudad se ha reunificado, pero para Gerd Danigel, aquella época no ha desaparecido del todo. El muro sigue existiendo en mi cabeza. Y cuando viajo de una parte a otra de la ciudad, sigo viajando mentalmente de Berlín Oriental a Berlín Occidental. En mi cabeza aún existe el muro, y por eso envidio a todos los jóvenes que viven sin haberlo conocido. Jóvenes mexicanos que ganaron un premio en la Olimpiada de Robótica de Tailandia en 2018 buscan ayuda para participar en la Olimpiada de Hungría 2019. Ángel, Andrés y Agustín, de 16, 19 y 21 años, no solo comparten la sangre, sino su pasión por la robótica. Los hermanos aprendieron lo que saben a través de manuales en línea y tutoriales, y el año pasado lograron armar un robot que fue premiado en la Olimpiada Mundial de Robótica, en Tailandia, como el mejor del continente americano, realizado por alumnos de preparatoria. Ahora, quieren ir a la Olimpiada que se realizará en Hungría, del 8 al 10 de noviembre, pero a pesar de su gran talento, no tienen recursos para costear aviones, hospedaje ni alimentos. En 2016, Andrés fue el primero en armar robots. Luego se sumaron Ángel y Agustín, y formaron el equipo Los Increíbles. Desde entonces, han obtenido los primeros lugares en competencias regionales y nacionales. Yo soy el capitán del equipo y principalmente programo y hago algunas estructuras del robot para que al momento de las competencias el robot pueda desplazarse bien y hacer los objetivos que hay en la pista de competencia. No soy el armador, yo armo el robot y es en lo que principalmente ayuda a mi hermano. También, por ejemplo, no sé, lo ayudo, digamos, en la pista a hacer como alguna modificación. Por primera vez, 2 mujeres astronautas realizan una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Hello again and welcome on board the International Space Station. I'm European Space Agency astronaut Luca Parmitano, and what a week to be the commander of the International Space Station. My 2 amazing colleagues, Christina and Jessica, made history by performing a contingency EVA with an all-female crew for the first time. Just a few days, my colleagues and I received instructions from the ground on how to perform an unplanned EVA. Drew was the main IV, I was the assistant. Jessica and Christina were the EVs going outside, and then I was the operator number 1 for the robotic arm. A new experience for me as well, where I was moving Christina on the arm from one part of the space station to another. A very delicate role for all of us. So we are very, very happy and satisfied that everything went well. The space station is back in a good configuration, and we are ready to keep going for mission beyond Expedition 61, the great science, technology, and exploration that awaits us. From the International Space Station, this is everything. I'm Luca Parmitano, your space correspondent. En la Unión Europea experimentan un nuevo alimento, flores comestibles. En estos invernaderos cerca de Niza, las flores comestibles son reinas. Los investigadores del CREAM, y en particular Rosana, están buscando sus virtudes, empezando por el sabor. Esta flor se llama Agastache aurantiaca y tiene un sabor a menta, regaliz y anís.
Rosana trabaja aquí como parte del proyecto fronterizo Antea entre Francia e Italia, apoyado por la política de cohesión de la Unión Europea. Su objetivo es fortalecer el emergente sector de las flores comestibles, un producto extremadamente frágil. Bajo el estudio de conservación, investigamos los beneficios de las cámaras frías y la técnica del secado, con secadores solares o eléctricos. El proyecto Antea estudia 40 flores comestibles. Su presupuesto total es de más de 1.750.000 euros, de los cuales el 85% está financiado por la política de cohesión de la UE. Antea cuenta con 7 socios, universidades, centros de investigación y cámaras de comercio en Francia e Italia. En Albenga, Italia, encontramos a Bárbara Ruffoni, que lanzó el proyecto hace 3 años. Las flores siempre han sido un alimento tradicional en las recetas de nuestros abuelos, tanto en Liguria como en el lado francés y especialmente en los valles, pero incluso en la época romana se utilizaban flores comestibles. Al principio teníamos pocos productores asociados al proyecto, sin embargo ahora estamos en Italia y Francia con alrededor de 60 y 70 productores. A pesar de la crisis en el sector de la floricultura, Marco dedica el 15% de su granja orgánica a las flores comestibles. Estamos integrados en el proyecto Antea como una operación que produce y materializa todos los experimentos que se han llevado a cabo en el laboratorio. Y los probamos aquí durante todo el año, dependiendo de la temporada. Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos todos los días a las 7 y también a las 10 por este canal. También recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.